Y bueno, para culminar las conferencias del día de hoy, vamos a cerrar con broche de oro con la conferencia Antecedentes históricos de la gestión de riesgos entre sociedad y gobierno. Nuestro ponente es licenciado en Letras y Periodismo, maestro en Historia y doctor en la Antropología por el CIESAS, sede Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, líder del cuerpo académico 3 Estudios Históricos de la Universidad de Colima. Es autor y coautor de 3 libros, 4 documentales. Ha escrito más de 120 capítulos de libros y artículos de difusión y divulgación. Ha impartido más de 50 ponencias y conferencias nacionales e internacionales. Ha dirigido 12 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha participado, dirigido y codirigido 8 proyectos con financiamiento nacional e internacional. Actualmente participa en el proyecto interinstitucional e internacional Clima, Riesgo, Catástrofe y Crisis a ambos lados del Atlántico durante la pequeña edad de hielo. También es investigador del proyecto Administraciones Públicas y Riesgos Naturales en las Monarquías del Borbón, siglo XVIII y XIX. Es profesor e investigador de tiempo completo en la licenciatura en Periodismo de la Facultad de Letras y Comunicación, catedrático del doctorado en Ciencias Sociales y de la maestría en Arquitectura de la Universidad de Colima, además del doctorado en Gestión de Riesgos y Desastres de la Escuela Nacional de Protección Civil Chiapas. Sus investigaciones de riesgo y desastres tienen los enfoques constructivista y de la historia ambiental. Pertenece a las redes de CONACYT, Sociedad, Vulnerabilidad y Riesgo, y la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, Redes Clim. También tiene varios artículos. Los últimos 4 recientes son la estrategia simbólica ante amenazas naturales y desastres entre España y México, construcción periodística del sismo o desastre, vulnerabilidad post-desastre en Coyutla, Colima, y finalmente prácticas históricas de alertamiento y protección ante huracanes en Baja California Sur. Sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Raimundo Padilla Lozoya. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes por esa notable capacidad de resistencia que tienen para seguir firmes, atentos a pesar de la hora, a pesar del cansancio. Sin duda, Ciro nos ha hecho un gran favor el día de hoy. Después de su presentación ya nada podemos decir realmente en materia de gestión de riesgos y desastres, porque ninguno de los ponentes que me antecedieron lo había hecho con tanta claridad. De eso exactamente es de lo que he platicado muchas veces con varios colegas, entre ellos con Enrique Guevara, de que es importante entender que una cosa es desarrollar la cultura de prevención y otra es insertar la gestión de riesgos y desastres en la cultura. La cultura ya existe, lo que tenemos que hacer es insertar la gestión de riesgos y desastres. No generamos una cultura de la televisión a partir de que llegó el televisor. No generamos una cultura del celular a partir de que llegó el celular. La televisión y el celular transformaron nuestra cultura, y así debiera la gestión de riesgos y desastres transformar también nuestra cultura al insertarla ahí en toda la población. Y Ciro es un ejemplo de ese ciudadano, ¿sí?, que expresa con toda naturalidad el proceso de construcción de riesgos y desastres, ¿sí?, el proceso de construcción de resiliencia post-desastre con toda la naturalidad del mundo, algo que cuesta mucho trabajo hacer en la academia y que cuesta años a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Entonces ha sido maravillosa su presentación. Yo quisiera poner a su consideración, secretario, director, capitán, que le otorguen una constancia por una conferencia magistral, porque se la merece, de verdad. De verdad, totalmente sí. La conferencia magistral es la que dio Ciro, no la que va a dar su servidor de verdad. Lo veo ya relleno solamente. Sí. Bueno, entonces también quiero mucho agradecer al secretario Luis Manuel, a nuestros amigos desde hace ya varios años, Jorge Paz, Héctor Paz, Rafael Pérez y todo el equipo que hacen posible que podamos reunirnos en esta escuela y en muchos otros eventos, porque de verdad sin su apoyo, el
anfitrión, por supuesto, capitán Antonio Vargas. Sin el apoyo no sería posible entrar en estos diálogos tan necesarios para seguir fortaleciendo nuestras capacidades intelectuales y para seguir aprendiendo del ejercicio, de la práctica que desarrollan en otros espacios. Estos congresos de verdad que tienen una riqueza invaluable porque son muy heterogéneos. Tan así que el día de hoy tuvimos por primera vez en un congreso a alguien de la sociedad civil como Ciro exponiendo un súper tema en su primera presentación en la vida, y si fuera taurino el asunto, él estaría cortando las orejas y el rabo, de verdad. Y es su primer presentación, parece un maestrazo y alguien que tiene muchos años dando clases. Entonces, esta heterogeneidad en estos eventos es muy importante para entender precisamente que la gestión de riesgos y desastres es heterogénea y que tenemos que aspirar a una comprensión de la gestión de riesgos y desastres en un sentido lo más holístico que se pueda. No podemos comprender la gestión de riesgos y desastres sin apelar a las distintas disciplinas, al conocimiento popular y al aporte que hacen los académicos y que hacen toda la sociedad en su conjunto, tanto los civiles como los que no son civiles. Joven y Arato definen muy bien: los civiles somos todos los que no son ejército y no son clero. Entonces, pero todos estamos involucrados en la gestión de riesgos y desastres. Normalmente en los congresos voy haciendo anotaciones de cosas que quisiera decir. Hoy tengo un montón, tengo más de 3 cuartillas aquí anotadas de las participaciones de varios ponentes. No las voy a leer y ojalá que no se me escape algo, pero también quisiera referirme un poco al trabajo que nos presentó Tulio Bernabé el día de hoy, que fue muy muy interesante y que tiene que ver con esto que les voy a platicar, porque así como ustedes se meten en varias cuevas donde existen riesgos y peligros, los historiadores nos metemos también en casi cuevas, que son archivos que pocas personas consultan, ¿sí? Y estamos expuestos a muchos agentes peligrosos. Hay bacterias, hay gérmenes, hay herpes, tenemos que entrar con un equipo especial, padecemos el calor también. Ya quisiera que un día de ustedes fueran a consultar el archivo de la Crónica en Culiacán, que está cubierto con una lámina de esas de fibra de vidrio, y está uno empapado, sudando con los lentes, tapaboca, guantes, y es increíble trabajar allí. Está uno escurriendo un sudor, consultando los documentos que se están despedazando, porque la humedad, no sé si sea 100% humedad, pero también es muy elevada. Entonces me hiciste mucho recordar eso, porque también nosotros trabajamos en condiciones de riesgo, no por el hecho de ser historiadores, que es que no estamos en esas condiciones. Entonces me hiciste reflexionar en eso. Quisiera primero también empezar a plantear algunas de las cuestiones. Sin ser tímidos, levanten la mano quién de ustedes utiliza la historia en la labor que realiza, ya sea en la evaluación de algún plan de emergencia, en la elaboración de algún programa de desarrollo, en la elaboración de un atlas de peligros o en cualquier otra tarea. ¿Quién utiliza la historia? ¿Sí? Muy bien, entonces ahorita vamos a ver si están haciendo uso de fuentes o a qué le llaman historia, porque yo regularmente cuando voy a los congresos escucho colegas que dicen: nosotros hacemos una búsqueda histórica de antecedentes y regularmente no va más de 3 años, 5 años, cuando mucho 10 años, y ya es casi una excentricidad cuando van hasta 1950 y de ahí para acá. En historia, pues ustedes saben, nosotros cuando hablamos de historia realmente nos remontamos a décadas, a siglos y a periodos incluso más largos, a eras, ¿sí? Entonces es diferente la comprensión. Pero hay algo que quisiera también empezar a reflexionar sobre este asunto. ¿Y cuál es el desastre más antiguo que está en su memoria? Alguien de manera muy rápida podría decir, en términos universales, en lo que ha ocurrido en lo largo de nuestra historia de la humanidad, ¿cuál es el desastre más antiguo del que se acuerdan haber escuchado o que está en su memoria? Margarita. Perfectísimo, muy bien. ¿Alguien más? Ah, ¿verdad? Bueno, el Chichonal, ¿sí? El Krakatoa puede ser, ¿no? Entonces, cuando empezamos a reflexionar, a ver, de veras, ¿cuántos eventos han ocurrido en la historia?
Y es curioso que empiezan a saltar como un evento, como otro evento, sí, como que me acuerdo que pasó esto, ¿no? Pero en realidad han ocurrido una gran cantidad de eventos desastrosos en la historia de nuestro país y del mundo. Si supiéramos de la historia de desastres, podríamos fácilmente mencionar 40, 50 eventos rápido. Entonces, este ejercicio hace muy evidente que nos hace falta comprender qué es lo que ha pasado incluso en un estado como Chiapas o en el estado donde ustedes provienen. Aquí de Chiapas solamente se mencionó este caso del Chichonal, de Oaxaca solamente se mencionó el caso del sismo y tsunami de 1768, 87, al revés. Pero en realidad todos los mexicanos deberíamos tener la capacidad de rememorar, de recordar una gran cantidad de eventos desastrosos, porque eso es lo que hemos vivido. Entonces, mi presentación va un poco en ese sentido, en tratar de reflexionar la importancia que tiene la historia para comprender el asunto de la gestión de riesgos y desastres con algunos ejemplos prácticos. Entonces, no voy a hacer un relato de fechas de la gestión de riesgos y desastres, porque eso es de hueva y es como regularmente enseñan los profesores de historia en las escuelas y matan el espíritu creativo que tiene todo el humano y ese interés por el pasado que debería existir de manera permanente. Entonces, lo que quiero mostrar aquí son dos ejemplos muy prácticos de cómo se puede utilizar la historia en la gestión de riesgos y desastres. Y voy a empezar a referirme al trabajo de algunos autores muy claves, entre ellos Gustavo Wiltshausen, que como ustedes lo recordarán, es un ecólogo, ¿sí? Es un comunicador, es un excelente comunicador, así como don Ciro lo hizo el día de hoy. Si se escuchan los dos se van a sorprender, porque lo que a este le costó maestría y doctorado, a don Ciro le sale de manera natural, esa capacidad espontánea de transmitir lo que es la gestión de riesgos y desastres. Y desde los años 90 se empezaron a desarrollar estas ideas de comprender desde enfoques interdisciplinarios lo que había sido control absoluto de las ciencias físicas, de las ciencias naturales, o mal llamadas también las ciencias duras. Eso supone que nosotros somos ciencias blanditas y no somos tan blanditos como se cree. Entonces, uno de los conceptos importantes ha sido el desarrollo de la construcción social del riesgo y el desastre, y entre otros exponentes, algunos de los clásicos es la doctora Virginia García Costa, que fue mi directora de tesis doctoral. Pero este tema de reflexionar acerca de la importancia de la historia en la comprensión de los desastres, pues fue promovido prácticamente desde 1985 a partir de esta publicación que realizó Claxton, donde reúne a varios de los que ahora son papás de la gestión de riesgos y desastres y que en ese momento empezaban a darse cuenta de la importancia de entender el pasado de todas las sociedades para explicar por qué eran vulnerables las poblaciones que ahora nosotros estamos tratando de atender de distintas maneras. Y surgieron varias publicaciones, aquí yo voy a mencionar unas poquitas, pero que son clave, estos 3 números de historia de desastres en América Latina, coordinados por Virginia García, y que tienen una riqueza de verdad invaluable. Les recomiendo que los consulten, están disponibles gratuitamente en la página de la red, que seguramente los estudiantes ya conocen. A partir de sus estudios, muchos otros historiadores han publicado una gran cantidad de aportes. Aquí hay algunos mencionados, les dejo la presentación para que la compartan entre ustedes. Son publicaciones con relación a las epidemias, que por cierto no se trató el tema en este congreso. Me parece que hay que traerlo también, porque si un agente ha causado muertes masivas en nuestro país, esas son las epidemias, ¿sí? Ni siquiera las tormentas eléctricas, ni siquiera los tsunamis, ni siquiera los terremotos. Las epidemias han causado muertes masivas de manera impresionante, y les voy a platicar ahorita del caso de la epidemia de 1918. A partir de estas publicaciones, pues se ha generado un cúmulo de información teórica que nos ha servido a nosotros para desarrollar varias ideas conceptuales y metodológicas acerca de la relevancia que tiene la historia. Y ahí están algunas publicaciones en las que he participado y otras que han desarrollado algunos amigos. Esta es muy reciente, que se llama Bajo el crepúsculo de los insectos, que acaba de presentar, está todavía calientito, el doctor Luis Arrioja Virruel. Lo presentó en España en una estancia que realizamos hace 15 días, y es un trabajo bien interesante acerca de las plagas de langosta,
que en el caso de Chiapas fueron un tema sumamente importante, porque regularmente ahora los jóvenes creen que las plagas eran como los chapulincitos, esos pequeñitos que vemos, ¿no? Pero en realidad eran insectos de este tamaño, de 30 a 40 centímetros de grande, muy voraces, y acababan con todos los sembradíos donde se detenían a descansar, a procrear y a reproducirse. Entonces es un tema realmente muy interesante. Hay una gran cantidad de artículos de investigación, los invito a que los consulten, yo se los puse ahí con el enlace por si los quieren descargar. Entonces esto ha implicado realizar también un trabajo metodológico y de consulta de fuentes. Las fuentes en historia, por eso les decía que tanto han hecho historia, porque las fuentes en historia pues son muy variadas. Yo les traje aquí un pequeño catálogo con algunas imágenes ilustrativas y que me parece que pueden ser atractivas para ustedes, donde encontramos referencias a eventos desastrosos en las pinturas, por ejemplo, ¿sí? Hay eventos que han causado conmoción en la sociedad y entonces los pintores se detuvieron un tiempo de sus temas de naturaleza y sus temas religiosos para dedicarle especial atención a alguna erupción volcánica, como es el caso del Vesubio, y aquí vemos el drama que vive la población, que era lo que más llamaba a estos artistas. Escenas de verdad impactantes para nosotros, ¿sí? En cualquier tiempo, y que a veces consideramos que son productos de la imaginación. Pero hay que recordar que para los historiadores del pasado la mayoría de los cuadros estaban basados en la realidad. Lo que pasa es que no nos hemos encontrado todavía con esas escenas en nuestro tiempo presente, pero muchas de las imágenes que vemos en pintura tienen una base real. Y en México también hemos encontrado registros de eventos muy dramáticos para las sociedades, incluso en códices. Aquí vemos estos ejemplos del Códice Sotul o Vidobonensis también, donde está la representación, a ver si funciona esto. Vemos la representación de una inundación en la antigua ciudad de Tenochtitlan, ¿sí? Y podemos ver cómo el cauce se salió de madre y fue hacia distintas direcciones causando inundaciones. Entonces hay muy pocos códices donde existen este tipo de referencias, ¿sí? Pero hay eventos que podemos registrar y hay que colocarlos allí en los catálogos, como lo estamos haciendo desde hace algunos años. Otro de los fenómenos, les decía, que han causado más víctimas humanas y que están más referidos en las fuentes, pues son las epidemias. Aquí, a través de este análisis de la pintura, podemos ver cómo participaban funcionarios y algunos lancheros levantando los cuerpos, registrando la mortalidad y trasladándolos a lugares para darles sepultura. Entonces aquí podemos ver parte de las respuestas a las preguntas que planteaban en el Congreso, cómo ha participado la sociedad y el gobierno en la gestión de riesgos y de desastres. Bueno, pues desde la historia, algunas imágenes nos pueden hablar de que este proceso es mucho más antiguo de lo que regularmente creemos y que podemos encontrar estos vínculos de sociedad y gobierno trabajando en conjunto en las imágenes que nos aportan las fuentes y las evidencias históricas. También encontramos que a veces los desastres han sido aprovechados para ciertos grupos sociales. Si se ponen a leer lo que dice aquí nos vamos a dar cuenta cómo la epidemia de sarampión pues causó una gran mortalidad entre los indígenas a la llegada de los españoles, y cómo para los españoles la interpretación fue que Dios estaba ayudando en ese proceso de conversión y de eliminación de los herejes. Entonces ha sido un proceso muy difícil de asimilar. Incluso ahora estamos conmemorando varios años de ese estrechamiento de culturas. Sin embargo, el origen de esa vinculación cultural pues ha sido bastante diferente para unos grupos y para otros. Los mapas antiguos también nos permiten notar de manera fehaciente e innegable las transformaciones del uso del suelo, ¿sí? No siempre positivas, ¿sí? Pero nos ayudan a entender por qué en una zona se producen más destrucción cuando se presenta un sismo que en otras. De hace rato Ricardo Becerra nos hablaba de cómo específicamente en una zona de la Ciudad de México fue donde se produjeron más colapsos de viviendas, y sabemos perfectamente que los sismos jamás han matado a nadie. Lo que mata a las personas son las viviendas mal construidas que colapsan. Entonces, si comprendemos eso, pues nos vamos a dar cuenta que en la Ciudad de México hay una gran cantidad de viviendas que se encuentran sobre todo ese terreno, ¿sí? Que es fangoso,
y que hace lo propio cuando se presenta un sismo. Y ahora hemos cubierto, esta imagen es del día de ayer por la tarde, hemos cubierto la ciudad, y cuando a la distancia uno cree que ya se acabaron las casas y que va a encontrar villas como en otras ciudades, resulta que hay una línea de edificios altísimos y de condominios que todavía generan una densidad poblacional mayor de lo que debería existir, ¿no? Encontramos también mapas, por ejemplo, este de la inundación de 1626, que seguramente ustedes recordarán en la Ciudad de México y que duró 5 años, ¿sí? Hay toda una explicación que si nos ponemos a rascarle a la historia nos damos cuenta cómo fue que fueron intervenidos algunos canales, eso generó un taponamiento, y cuando se presentaron grandes lluvias, pues la lluvia no se dio, el agua no se dio, se quedó ahí por 5 años, porque en 5 años no se generaron las condiciones adecuadas para sacar esa agua de la ciudad. Entonces así vemos cómo algunos problemas han estado ahí de manera permanente en algunos lugares como la ciudad. Las inundaciones en la Ciudad de México no son nuevas, tal vez están generando nuevas en ciertas colonias porque ponen cemento hidráulico en las calles y eso impide la filtración del agua, pero las inundaciones son un problema permanente en la ciudad, es sistémico a la Ciudad de México. El problema de la Ciudad de México es que está ahí, en un lugar inadecuado donde no debería de existir, ¿no? Entonces, también imágenes religiosas, en ellas encontramos alusiones, por ejemplo, la Virgen del Incendio, y si encontramos una Virgen de un incendio es porque probablemente los incendios eran un problema bastante frecuente, tan grande que era necesaria la ayuda divina, porque la ayuda humana no era suficiente para contener la problemática. Y en el caso de las epidemias, otra vez en la Ciudad de México, a partir de 1743, con la epidemia del Matlazáhuatl, se nombró santo patrono a la Virgen de Guadalupe para que interviniera y conteniera la ira divina que estaba generando la epidemia, ¿no? Y entonces aquí vemos a funcionarios públicos que se encargan de institucionalizar al santo patrono, y vemos a los pobres, a los menesterosos, ahora les llamaríamos más vulnerables, como estaban padeciendo. También en los exvotos, cuando vayan a los templos, pongan atención, hay templos que tienen muchísimos exvotos y ahí podemos darnos cuenta de la historia local, ¿sí? Así como en los templos, cada templo está dedicado a un santo patrono y ese santo patrono está asociado a una amenaza importantísima, ¿sí? También los exvotos nos hablan de esa historia local. Entonces, cuando uno elabora atlas de peligros, pues hay que ir también a los templos para ver qué nos tienen que contar los exvotos de lo que ha ocurrido ahí y considerar esos eventos como parte del estudio que nosotros estamos integrando técnicamente, ¿no? Y encontramos alusiones pues a tormentas, ¿sí?, a inundaciones, a descargas eléctricas y los favores recibidos. Pero además en esos exvotos pues aparece la fecha precisa, incluso la hora del evento, no nomás la alegoría y la imagen religiosa. Y luego ya prácticamente desde el siglo XVIII, pero principalmente desde el XIX y obviamente desde el XX, pues los periódicos se han convertido en una fuente de inagotable información para todos nosotros. Les recomiendo muchísimo también que cuando planeen hacer estas herramientas de documentación histórica, pues acudan a la prensa, a los periódicos, contraten personal especializado en consultarla para que se pase horas revisando página tras página como lo hacemos en historia hasta encontrar alguna alusión a un evento, y con suerte a veces encontramos la primera plana totalmente alusiva a lo que ocurrió. Entonces así encontramos grabados en la prensa publicados famosísimos de Posada, ¿sí? Y luego en el siglo XX ya la incorporación de la fotografía que nos permite ver a detalle lo que ha ocurrido en distintas entidades del país. Estas son unas inundaciones en Hermosillo, Sonora precisamente. También los telegramas contienen información muy reveladora de lo que ocurre en las distintas entidades y en las ciudades, porque hay que recordar que los telegramas era el principal medio de comunicación que tuvo, sobre todo en la primera mitad, en la última mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, el gobierno. Entonces, revisando los telegramas que están en los archivos, uno puede darse cuenta de los temas que eran más importantes y por eso se solicitaba la intervención oficial. Y ahí podemos ver y leer cómo participaban los funcionarios públicos en la atención de la emergencia, porque se daban indicaciones desde el presidente de cómo tenían que participar sus representantes y la sociedad civil.
No siempre están los archivos en buenas condiciones. Yo les decía, hay gérmenes, hay herpes y hay termitas que les encanta comer papel y pues desgraciadamente se comen lo que a nosotros nos aporta información. Entonces también es una problemática implícita de los historiadores encontrar. Pero una gran fortuna que hemos tenido es hacer equipo, ya lo mencionaron hace un rato. También en historia, si no trabajamos en equipo es dificilísimo. En los proyectos que hemos desarrollado que han sido de carácter nacional, hemos involucrado estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, 40 personas trabajando en todo el país sobre un mismo proyecto, porque solo de esa manera podemos tener un conocimiento pleno de lo que ha ocurrido en distintas entidades. Y pues además generamos recursos humanos para que sigan trabajando desde el enfoque histórico, reunión con especialistas en distintos lugares, con distintas temáticas. Nos hemos dado cuenta que se requiere metodología especial para cada fenómeno que estamos investigando. Es decir, que con la misma metodología no puedes estudiar una epidemia y no puedes estudiar un huracán. Necesitas de metodologías distintas, necesitas de fuentes distintas, ¿sí? Y que eso requiere un grado de especialización. Así que es mejor convertirse en especialista en huracanes, especialista en epidemias, especialista en sismo, porque además hay que conocer las características físicas del fenómeno, pero además el manejo adecuado de las fuentes. Y de manera general hemos desarrollado algo que denominamos una metodología de la antropología histórica, porque acabamos reuniendo fuentes históricas y fuentes antropológicas. Incluso vamos a las comunidades y entrevistamos a las personas y les preguntamos qué ha pasado, cuáles son los eventos que recordaban sus abuelos que cambiaron la historia del pueblo, y entonces ellos nos refieren a eventos sísmicos, a erupciones, y ya después vamos a buscarlas nosotros en documentación, y regularmente la población sabe mucho de lo que ha padecido la comunidad y que se cuenta a manera de leyendas o a manera de crónicas. Pues esto ha generado una metodología, básicamente es eso, no se las voy a leer, se las dejo para que ustedes la consulten. Se basa en consultar bibliografía, integrar unas bases de datos, generar cronologías y luego realizar un proceso de análisis de contenido para identificar fragmentos significativos, que es lo que a nosotros nos permite generar bases de datos y después graficar la información. Ahora un caso muy concreto. Este caso nos habla de cómo la sociedad y el gobierno gestionaron un peligro desconocido. Ahorita van a ver por qué fue desconocido. Primeramente, nos reunimos en equipo para ponernos de acuerdo acerca de cuál iba a ser la metodología para estudiar por primera vez en México y en el mundo la epidemia de 1918, que fue influenza, se le llamó la influenza española, y esa influenza, les cuento un poquito para que entiendan el contexto, fue tan importante que mostró por primera vez que toda la humanidad podía ser vulnerable a una misma amenaza. En 3 meses, entre octubre, noviembre y diciembre, se calcula que murieron entre 50 y 60 millones de personas en el mundo. En 3 meses. El número todavía es impreciso porque apenas se está estudiando a gran escala. Nosotros estamos en un esfuerzo por estudiar lo que pasó en México, pero los números todavía son muy inciertos, no sabemos exactamente qué ocurrió. Pero este antecedente generó que en el año 2009, cuando se presentó la influenza de H1N1, el gobierno reaccionara de manera inmediata, porque el virus de H1N1 era exactamente el mismo que atacó en 1918 al mundo entero. Y empezó en un campamento en Kansas. Un cocinero estornudó cerca de la comida, está enfermo de influenza, el virus mutó, lo ingirieron los soldados volaron al enfrentarse en Europa, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, y dispersaron el virus. Y rapidísimo empezaron a morir soldados primero y después la sociedad. ¿Por qué? Porque el virus de la influenza muta muy rápido, entonces tiene una etapa que es mortal para el humano, y después en diciembre su evolución terminó y dejó de ser mortal para el humano. Por eso es que disminuyó de manera dramática la cantidad de muertos, no porque el humano se haya vuelto más resistente, sino porque el virus mutó. Entonces empezamos con este tipo de reuniones con distintos especialistas interdisciplinarios, epidemiólogos, antropólogos, historiadores, para comprender de qué se trataba y cómo lo íbamos a abordar. Empezamos a consultar luego archivos históricos para buscar la información.
actas de cabildo para ver qué habían hecho las autoridades municipales, cómo habían respondido ante la emergencia. Nos dimos cuenta cómo había una comprensión errónea de lo que estaba pasando, se le llamaba fiebre amarilla, como la de 1883, que también fue muy mortal en el país, ¿sí? Y se hicieron recomendaciones higiénicas y de salubridad. Es decir, no se sabía que era un virus, se creía que era una bacteria, y entonces había que enfrentarla con fines higiénicos, y ese fue un gran error. Es algo muy sencillo, ¿sí? Que para nosotros ya en nuestro tiempo dices, bueno, ahora identificamos perfectamente cuándo es un virus y una bacteria, pero en 1918 no. O sea, las vacunas vinieron después, ¿sí? Y en 1918 se cometió ese gran error de no saber que era un virus y pensar que era una bacteria. Entonces las recomendaciones pues fueron inadecuadas. Se decretó en todo el país y en cada una de las entidades actividades como estas: regar y barrer afuera de las viviendas y generar fogatas para quemar con basura y hojarasca, porque el humo iba a purificar. Esta tradición que existe en muchos pueblos y ciudades de barrer las calles, nuestras abuelitas principalmente y algunos papás, de nosotros ya no, pero de barrer y regar la calle, dice una abuela, ¿para qué estás barriendo la calle si se va a ensuciar, no? Pues viene desde ahí. A ellos por ley les obligaron a que en la mañana, todos los días en la mañana y por la tarde tenían que barrer y regar para mantener limpias las calles. Y aquí encontramos nosotros esos antecedentes. Prohibieron también los velorios, porque en cuanto se identificaba que alguien moría, iba algún médico a ver cuál era el diagnóstico posible. Regularmente no se metían a las viviendas, le preguntaban a alguien de qué había fallecido, que les dijera qué características presentaba el enfermo, y a partir de eso generaban un acta de defunción. Entonces eso también genera mucha incertidumbre de exactamente por qué morían, y en cuanto moría la persona, inmediatamente sin velorio lo llevaban y lo enterraban. Entonces hay demandas incluso familiares porque lo velaban 2-3 horas y además les cobraban por haber faltado a la ley y haberlo velado 2 o 3 horas. Entonces tenían que enterrarse de inmediato. Hubo prohibiciones de saurdas también, o sea, de crías de cerdos, porque creían también que los cerdos estaban proliferando esta epidemia. Y esto es algo muy característico que apareció en la prensa nacional y local. Se recomendaba que se utilizaran jabones medicinales para bañarse varias veces durante el día, y el uso de laxantes también. Imagínense un cuadro de influenza, ¿sí? En donde te dan temperaturas de 40, 39, 38, dolorón de cabeza, el cuerpo cortado, náuseas, estornudos, etc. Y además te dan un laxante, ¿no? Pues probablemente muchas personas murieron por todo ese cuadro. Pero eso es la importancia de entender los antecedentes de las decisiones acertadas. Entre las decisiones erróneas, aquí está el relato, no se alcanza a notar muy bien, pero vino un médico de Colombia, llegó por Manzanillo, era un especialista médico muy renombrado, y entonces lo recomendaron ante el gobernador de Colima para que lo contratara y atendiera la emergencia en Colima. Y él se ofreció, dijo que participaba, reunió a la gente de Manzanillo, reunió autoridades y sociedad para tomar decisiones ante el riesgo que representaba la amenaza. Y la decisión popular fue llenar con petróleo la laguna de Cuyutlán, que mide 27 kilómetros. Entonces estuvimos frente a un ecocidio. Pidieron los tanques de petróleo para llenar la laguna de Cuyutlán. Lo solicitaron al gobernador y el gobernador lo solicitó a Venustiano Carranza. Carranza tenía otros asesores, ¿sí? Le recomendó al gobernador que le diera las gracias al médico, que lo pusiera en el barco y lo regresara a Colombia. Afortunadamente eso sucedió. Si no, hubiéramos estado ante un ecocidio, porque pensaban que la laguna, como las ideas anteriores de las miasmas y de las bacterias que surgían de la podredumbre del agua estancada, creían que la laguna de Cuyutlán era la fuente de emanación de la influenza. Entonces,
hemos tenido que recurrir a las actas de defunción. Las actas de defunción son el relato donde se dice de qué murió la persona. Son documentos muy amplios, escritos en español antiguo, a veces difícil de comprender, como esos ejemplos, y de ahí extraemos la lista de todos los fallecidos con su nombre, con su edad, la fecha del fallecimiento, el posible diagnóstico, ¿sí? Hombres, mujeres, los casos que son de niños o niñas, a veces su clase social en ocasiones, o su raza incluso, suelen mencionarlo de manera muy específica, sobre todo cuando son negros, son mulatos, y un gran listado de sinónimos que se utilizaban para nombrar estos fallecimientos. Eso genera una gran incertidumbre, obviamente, porque no sabemos con precisión si fue de influenza española la muerte, pero hay coinfecciones que están vinculadas. Eso nos permitió luego pues colocar números a cada uno de los municipios del estado de Colima para identificar en cuáles murieron más, que es una de las aplicaciones de la historia, ¿no? Poder identificar en cuáles murieron más. Pudimos identificar por medio de estas actas de defunción los meses en que se elevó la cresta de fallecidos de manera notable. Ustedes pueden ver cómo el promedio se mantuvo en los primeros meses hasta septiembre más o menos estable, y cómo en octubre, noviembre y diciembre. Al generar un perfil con esta información histórica para ver qué ocurrió específicamente esos meses, encontramos algo muy curioso, que para el caso de Colima, los meses de octubre, noviembre y diciembre repicó o repuntó la mortalidad, pero hubo un evento clave que influyó. A pesar de la influenza, el gobierno autorizó la Feria de Colima, que reúne gente de todo el estado. Entonces, contrario a lo que en el 2009 el gobierno impidió las reuniones colectivas, en 1918 el gobierno autorizó la feria. Entonces había contagiados, no contagiados, y los que no están contagiados se contagiaron, y días después vemos el mayor repunte de contagios, ¿sí? Entonces la historia nos ayuda a entender esas causalidades que a veces son ocultas, ¿no? A través de los documentos históricos podemos identificar la estructura de todo el personal que participó en estas labores, y vemos que no fue una cuestión tan improvisada. Vemos que existía una estructura bastante organizada, con liderazgos, y que este modelo del Sistema Nacional de Protección Civil en realidad está basado en lo que ya se aplicaba desde 1918 o incluso antes, ¿sí? Que el modelo de verticalidad y de seguimiento a las órdenes que se establecen desde la punta de la pirámide en la toma de decisiones permeaban hacia abajo en los distintos liderazgos. Con esta información histórica pues hemos identificado el montón de actividades que se realizaron de vinculación de la sociedad. Esta emergencia se atendió gracias a la participación de mucha población que estuvo involucrada, desde jefes de manzana que hicieron labor de vigilancia para estar atentos a si se estaban respetando los decretos o no, ¿sí? Otros tuvieron que suplir al enterrador porque el enterrador murió contagiado, entonces tuvieron que contratarse otros 3 enterradores y además pagarles el triple de lo que le pagaban al otro enterrador. Enfermaron los médicos, los 3 médicos, y los 3 médicos murieron y tuvieron que traerse nuevos médicos también. Entonces estamos hablando de un escenario crítico que nos ayuda también a entender que regularmente planeamos escenarios en una sociedad como muy ordenada, como muy tranquila, pero que hay condiciones en que se han presentado epidemias y generan realmente un desequilibrio social muy muy serio, ¿no? Y luego en 1925, debido a este evento, pues se desarrolló un código sanitario, y aquí vemos uno de los resultados palpables de cómo es importante que las autoridades generen ese marco legal en función del pasado de un evento desastroso, lo transformen en un marco legal que funcione a futuro, y eso propició la elaboración de este código sanitario. Esta imagen pues ya es algo muy sencillo, se brincó ahí el fondo, pero lo que trataba de mostrar es que a partir de esta investigación ya pudimos documentar la cantidad de epidemias que se han presentado en el estado de Colima. ¿Cuáles han sido cada una de esas epidemias? Tenemos desde dengue, chikungunya, zika, colotzin, marlazáhuatl, influenza,
y con suerte cuando hagan algún atlas o alguna otra herramienta se pueden encontrar documentos como este, donde en color rojo aparecen los nombres de todos los fallecidos por la epidemia, ¿sí? Entonces, de verdad que es muy impresionante abrir la hoja de las actas de defunción y ver todo en rojo, ¿no? Porque sabes que todos esos fueron fallecidos. Y la epidemia de 1918 mató a cerca de 1,100 personas en Colima de manera asociada a enfermedades broncorrespiratorias, de 25,000 que había. Entonces sí fue bastante representativa porque ocurrieron la mayor cantidad de muertes, como les dije hace un rato, en solo 3 meses. Entonces era algo así como padecer dengue o chikungunya, que los chilangos todavía no lo han padecido, pero ya van para allá, van a ver qué bonito es. Pero en esta ocasión se morían, no te incapacitaban, se morían. Entonces es un escenario muy, muy dramático. Voy a explicar un poco más rápido esto porque ya también el tiempo está encima y todos estamos cansados. Este es un caso de atención de emergencias. Se presentó también en Colima en 1941, vemos notas muy relevantes en la prensa. Es un sismo que ha estado desaparecido de la información oficial. Si ustedes van al Senapred y consultan información histórica, el sismo del 15 de abril de 1941 no existe. Entonces, la idea de mostrarles este caso es identificar que aunque se ha hecho investigación científica, técnica, hay eventos que han sido sumamente dramáticos y desastrosos en algunos lugares y todavía no están registrados, ¿sí? Y estos eventos son capaces de modificar muchas de las estadísticas de frecuencia que tenemos de eventos desastrosos, ¿sí? O la recurrencia de algunos tipos de amenazas, o lo que llaman periodos de retorno que les ponen en la metodología de los atlas, ¿no? El periodo de retorno de inundaciones. Bueno, pues hay muchas inundaciones que todavía no están registradas. ¿Cómo quedó la ciudad? Sumamente dañada, ¿no? Se colapsaron cerca de 5,000 viviendas. Es un evento que transformó la ciudad. Es una ciudad antes, una ciudad totalmente distinta después en términos de urbanismo. La mayoría de viviendas pues eran de adobe, pero también notamos a través de las fotografías como fuente histórica la enorme participación de la sociedad. En este evento, que es más reciente, ya en el 41, no vemos en las fotografías a los militares ni a funcionarios públicos levantando escombros. Y sí vemos a muchas mujeres, porque las mujeres también han sido invisibilizadas dentro del Sistema Nacional de Protección Civil hasta años recientes, ¿sí? Y en las fotografías históricas, ahí sí vemos a mujeres con su chiquihuite o su baldecito levantando piedras junto con los hombres, y también vemos un montón de niños, ¿sí? Que para este tiempo también los niños, hay que recordarlos, ya de 10, 11 años ya eran totalmente productivos. Entonces vemos que hasta la catedral, ¿sí?, de Colima fue muy dañada y que colapsó una de las torres totalmente y la otra quedó muy dañada. Entonces, a través de la documentación histórica hemos podido identificar la zonificación, en dónde, hasta dónde fue sentido, por medio de las fuentes hemerográficas, siguiendo los periódicos que se han publicado en Jalisco, Colima y Michoacán. Hemos identificado el área de acción, ¿sí? Podríamos estimar más o menos dónde se ubicó el epicentro, pero estamos trabajando apenas en eso. Tenemos identificado la cantidad de muertos, de viviendas dañadas, las colapsadas, la cuantificación de los daños, el número de muertos. También no es cosa fácil porque no hay un listado que estos son los que murieron. En el centro de la ciudad pudimos identificar cuáles fueron las viviendas totalmente destruidas, ¿sí?, y las que otras quedaron en ruinas, y la zona donde se han presentado de manera frecuente otros eventos posteriores que nos sirven para cotejar este mapa. Y vemos en las fotografías, fíjense, cómo sí participa la sociedad civil haciendo repartición de zapatos, de alimentos. Aquí están recogiendo maíz que tiraron en el patio del ayuntamiento, y cómo están yendo las personas, y con una medida, se le llamaba una medida, era un cubo de 1 litro, ¿sí?, equivalente a 1 litro, les daban una medida de maíz para cada familia. Y aquí en esta imagen de abajo pues vemos evidentemente las condiciones vulnerables de la sociedad, pero lo que les decía hace un rato, la participación de niños, de mujeres y hombres. Y en las fuentes históricas, principalmente en los documentos, lo que vemos mucho es la participación de las autoridades, porque son los que firman los documentos, son los que reciben las órdenes federales, y no aparece
en la documentación la sociedad civil. Y eso es algo bien interesante. Hace rato que yo escuchaba a Ciro y que nos hablaba de cómo han participado ellos en su sociedad y cómo hicieron la gestión. Yo estaba reflexionando y dije, exactamente todo eso que está diciendo él es lo que normalmente no aparece ni en los medios de comunicación, y tampoco aparecen los documentos oficiales, y tampoco aparecen los informes técnicos. Y hay que tomarlo en cuenta, porque la sociedad que primero responde en cualquier emergencia es la sociedad civil. Y aquí lo vemos en estas imágenes que les estoy mostrando. Vemos toda la estructura organizacional del gobierno y no vemos a la sociedad civil. Vemos la integración de brigadas y los responsables, las funciones que tenían, pero no aparecen la sociedad civil. Sin embargo, sí se les utiliza como símbolos emblemáticos de nuestro nacionalismo. Esta imagen, que es del sismo del 2017 y que todos ustedes reconocen seguramente, pues no es tan original, porque ya en el 1941 vemos casi la misma escena, solamente que en este momento se incluyeron a la sociedad y acá solamente los escombros. Pero acá podemos ver de manera muy evidente las condiciones de vulnerabilidad. Ya estoy cerrando mi presentación y quiero hacerlo con una propuesta que me gustaría que sumáramos esfuerzos para ver si es posible que logremos crear dentro de unos años, o si es posible menos, una década, ¿no? Un catálogo histórico de desastres que han ocurrido en nuestro país. A mí me parece importantísimo y creo que sería una herramienta de mucho valor para todas las entidades de nuestro país, porque regularmente cuando les pregunto, a ver, ¿qué han trabajado de historia? Pues no sé si la han trabajado así o si han trabajado este tipo de fuentes. Me parece que han recurrido a otro tipo de información o otro tipo de informes, pero lo ideal sería contar con evidencia fehaciente, comprobable, de cada uno de los eventos que han ocurrido en nuestro país. Imaginen lo que sería generar esa radiografía, no solamente las condiciones vulnerables que hay actualmente, sino de las que han perpetuado las sociedades a lo largo de los siglos. Entonces, esa es una propuesta. Reflexiones generales: me parece que es urgente documentar los eventos dañinos, porque la historia hace notable quién está produciendo y reproduciendo los riesgos que mal manejados se convierten en desastres. Además, la historia muestra los antecedentes de la gestión de riesgos de desastres y es un importante aliado para identificar e intervenir los riesgos crónicos o recurrentes, sobre todo cuando vivir en riesgo se vuelve un modo de vida al cual no debemos adaptarnos, ¿eh? O sea, actualmente se promueve el discurso de la adaptación, pero en un escenario desastroso, y ese no es el escenario deseable para ninguna sociedad. O sea, no tenemos que adaptarnos a una condición desastrosa. La normalidad es el escenario más propicio para el desarrollo de nuestras sociedades, donde no tenemos que enfrentar desastres con tanta frecuencia como está ocurriendo y como se pronostica que va a seguir incrementando. Entonces no tenemos que adaptarnos a eso. Esa no es la normalidad que, al menos en lo personal, me gustaría ver. Me gustaría ver en un escenario totalmente distinto, con menos vulnerabilidades. La historia ha fortalecido la identidad nacional y, bien manejada, puede favorecer la inserción de la gestión de riesgos y desastres en nuestra cultura. Lo que vemos es que la historia reciente también es importante. ¿Qué pasa en muchas de las localidades de nuestro país? Uno piensa que el humano puede inundarse una vez, como ocurrió en el año 2011 a raíz del huracán Jova, o que podría inundarse 2 veces a raíz del huracán Patricia en 2015, o 3 veces debido a la presencia de la depresión Narda. Y así seguramente seguiremos documentando fotografías en el mismo lugar, en la misma vivienda y con la misma familia. Entonces, ahí está parte de la raíz del problema que estamos enfrentando, y no habrá suficientes autoridades para darle respuesta a todas estas problemáticas. Esto está ocurriendo en un solo sitio muy específico, pero está reproduciéndose también a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces, muchísimas gracias por su atención.